Buenos días. Vamos a continuar con la materia. Estamos viendo las especies euroicas. Son las que se caracterizan, ¿cierto?, por ser poco exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor ecológico. O sea, si cambia el pH del agua, por ejemplo, un pez euroico sería un pez que no le influye el pH. Si cambia la temperatura, sería un pez que no le influye la temperatura. O lo que es lo mismo, sus valencias ecológicas registran una gran amplitud. Es una especie euroica. Entonces son aquellas especies que son poco exigentes respecto a los valores alcanzados por algún factor ecológico o varios factores ecológicos. O lo que es lo mismo, sus valencias ecológicas registran una gran amplitud. Una gran amplitud. A pesar de esto, el número máximo de individuos no acostumbra a ser muy elevado. ¿Ya? A pesar de esto, el número máximo de individuos, o sea, la población, no acostumbra a ser muy elevada. También tenemos las especies estenoicas, ¿cierto? Que es todo lo contrario a lo que vimos antes. Son aquellas que son muy exigentes, especies muy exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor ecológico. Nuevamente puede ser el pH en el suelo, puede ser el pH en el agua, la temperatura en una laguna, ¿cierto? Que normalmente está a 22 grados y cambia porque le están arrojando agua helada de una industria y cambia esa temperatura de 22 a 20 grados, por ejemplo. Entonces eso va a hacer que esa especie de pez estenoica pueda morir incluso y ya no pueda vivir bajo esas nuevas condiciones. Por eso dice, aquellas que son muy exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor ecológico. O lo que es lo mismo, sus límites de tolerancia son estrechos. Tienen límites de tolerancia de los factores ecológicos muy estrechos. Puede ser pH, puede ser temperatura, puede ser salinidad. Estoy hablando de una especie ya sea terrestre o acuática. Sin embargo, si se desarrollan bajo unas condiciones óptimas, dice, el número de individuos puede llegar a ser muy elevado. Dentro de las especies estenoicas. Ahí tenemos una gráfica que muestra lo que estamos diciendo. Entonces, esta es la campana de Gauss. Esto corresponde a un factor ecológico. Aquí está bajo, alto, por ejemplo, la temperatura. Bajo, alto, el pH, ¿ya? Pensemos en la temperatura. Y acá el número, ¿cierto?, de individuos en la población. O sea, hacia arriba va aumentando el número de individuos en la población. Entonces aquí nos muestra este gráfico que en esta zona, que antes le llamábamos, cuando hablábamos de nicho, todavía no teníamos estos conceptos, este sería el nicho efectivo, donde realmente se desarrolla esta especie bien. El nicho fundamental es desde donde aparece la especie hasta donde termina, ¿ya? Según este gráfico, aquí no hay esta especie en particular que estamos hablando, que aquí está la población, que podría ser, por ejemplo, esta especie, por decir algo, podría ser eh, nosotros mismos, ¿cierto? Seres humanos. Entonces, aquí podemos considerar que hay una temperatura de menos 10 grados bajo cero en este punto de ahí. Y acá podríamos considerar que hay una temperatura de 50 grados Celsius sobre cero. Entonces, a esa temperatura, el ser humano le es muy complicado vivir.
¿ya? Por lo tanto, no encontramos a esa temperatura seres humanos. Aquí pueden haber entre 10 y 15 grados, por ejemplo. Perdón, menos 10 y 0 grados. Es una zona de estrés fisiológico para el ser humano, por lo tanto hay pocos organismos. Acá tenemos una zona de estrés fisiológico también, pero estamos hablando de, por ejemplo, 45 a 50 grados. Entonces van a haber pocos también. Pero encontramos individuos desde acá, desde ahí encontramos individuos hasta acá. Pero en los extremos son muy pocos, ¿cierto? Considerando la raza humana o la especie humana. Bajo los 10 grados bajo cero no vamos a encontrar a nadie, sobre los 50 grados no vamos a encontrar a nadie, según este gráfico, ¿ya? Pero la mayoría estamos acá en esta zona. Podremos decir acá eh, entre los 0 grados y acá entre los 40 grados. La mayoría nos encontramos entre los 0 grados y acá entre los 40. ¿Qué significa eso? Que este sería nuestro nicho efectivo, pero nuestro nicho fundamental es desde donde existen seres humanos hasta donde existen. Entonces el nicho fundamental es de aquí a los menos 10 a los 50. Es solo un ejemplo, ¿ya? Entonces la parte central se llama zona óptima de mayor abundancia de organismos. La zona que le sigue a la derecha es zona de estrés fisiológico, con pocos organismos en esta zona. La zona hacia la izquierda, de la parte más alta de la campana de Gauss, donde hay más individuos, recuerden que estos puntos es donde hay más población, es la zona de estrés fisiológico. En este caso estamos hablando de la temperatura, o sea, entre los 0 y los menos 10 grados. Le cuesta vivir al hombre, pero hay personas. En cambio aquí, bajo los 10 grados bajo cero no hay ningún organismo. Sobre los 50 grados Celsius no hay ningún organismo. ¿Ya? Eso es lo que nos está mostrando la gráfica. Entonces, en el caso de una especie estenoica, no soporta condiciones desfavorables. Por lo tanto, se mueve solamente en esta zona. Especie euroica, soporta condiciones desfavorables. Especie euroica soporta condiciones desfavorables. Aquí lo mismo, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando de temperaturas altas y aquí temperaturas bajas. Eso es lo que quiere representar la gráfica. Ya le había hecho una gráfica similar, no sé si lo recuerdan. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Dudas, preguntas. Acá tenemos varias características, ¿cierto? De las especies eurioicas y las especies estenoicas. Las eurioicas son aquellas que se caracterizan por ser poco exigentes respecto a los valores alcanzados por algún factor ecológico. Otra forma de decirlo es que su valencia ecológica es de gran amplitud o alta. Su valencia ecológica es de gran amplitud o alta. En el caso de las especies estenoicas, dice, son aquellas que son muy exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor ecológico, ¿ya? Que son factores abióticos generalmente. Lluvia, temperatura, presión atmosférica, presión hidrostática en el caso de los peces. O sus límites de tolerancia son estrechos, dice. O sus límites de tolerancia son estrechos. Podemos decir que su valencia ecológica es estrecha. Dentro de las especies euroicas dice que el número máximo de individuos no acostumbra a ser muy elevado. O sea, cuando nacen, en general no tienen mucha cantidad de individuos, la tasa de natalidad es baja. El número máximo de individuos no acostumbra a ser muy elevado. En cambio, en las especies estenoicas se desarrollan bajo unas condiciones óptimas, el número de individuos puede llegar a ser muy elevado. Eso lo vemos con las tortugas de mar que desovan en sus huevos, ¿cierto? En la orilla, en la costa, los entierran y se van. No se preocupan de criarlos, ¿ya? No crían a sus hijos. Dejan los huevos enterrados y se van. Y en un momento
cuando se cumplen las semanas, ¿cierto?, de gestación en los huevos, uno ve que empiezan a nacer, empiezan a salir las tortugas por cientos, ¿cierto? Porque todas las tortugas llegan a esa playa a desovar, las tortugas marinas, y empiezan a caminar hacia el mar, ¿ya? Porque ese es su ambiente óptimo. Y en esa caminata hacia el mar, donde hay cientos de individuos caminando hacia el mar, muchos son alimentos y presa fácil de aves, aves de rapiña, ¿cierto? Como las gaviotas, como ¿cómo se llaman estos? Los pelícanos y otras aves, los jotes, ¿ya? Ese tipo de aves se las empiezan a comer. De hecho, nacen muchos, ¿cierto? Estamos hablando de 50, 60, 80 individuos que nacen en una sola camada, pero muy pocos llegan a la adultez. De esos 50, 60, lo más probable es que llegue uno o dos máximo a la adultez. Eso se refiere con, si se desarrollan bajo unas condiciones óptimas, el número de individuos puede llegar a ser elevado, pero en el caso, por ejemplo, de los mamíferos en general, y especialmente el ser humano, el número máximo de individuos en su natalidad, ¿cierto? Como tasa de natalidad, no acostumbra a ser muy elevado. Pero la diferencia es que en las especies euroicas, las mamás crían hasta alcanzar la adultez, ¿cierto? Estos individuos. Entonces hay mucha probabilidad de que lleguen a la adultez. En las especies estenoicas nacen muchos, pero hay muy poca probabilidad de que lleguen a la adultez porque no hay una cría cercana por parte materna, ¿ya? Entonces las especies estenoicas, dice acá, suelen ser R estrategas, individuos con un potencial biótico elevado. Espérenme un poquitito, al tiro continúo, ¿ya? Hola, hola. Eh, Sigamos con lo que estábamos viendo. ¿Me escuchan bien? Que me estaban llamando urgente, así que tuve que atender. Le estaba diciendo que las especies estenoicas suelen ser R estrategas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Individuos con individuos con un potencial biótico elevado, tienen muchas crías, pero que no reciben cuidados. Y las especies euroicas suelen ser K estrategas, individuos con una tasa de natalidad baja, como los seres humanos, como los simios, pero que le proporcionan a sus crías, las mamás, ¿cierto?, unos cuidados hasta alcanzar la edad adulta, ¿ya? Nacen poco, pero las crías son cuidadas por la mamá hasta alcanzar la edad adulta. No sé si me están siguiendo. Y ahí tenemos una gráfica, ¿cierto?, que muestra eso. Acá está la intensidad del factor ambiental, que puede ser pH, temperatura, ¿cierto?, salinidad. Y acá el número de individuos. Tenemos una campana de Gauss más abusada, esa es para la especie euroica, y una campana de Gauss más achatada, que sería estenoica. Pero aquí parece que está al revés esto. La especie euroica es la que está achatada,
La especie euroica es la que está achatada porque tiene mayor tolerancia a los niveles. Y en este caso, la especie estenoica es la que está más elevada en el sentido que tiene más individuos al principio, ¿se dan cuenta? Entonces la especie estenoica es esta campana de Gauss, la que está más aguzada y tiene un pico más alto. La especie euroica es la que está más achatada, ¿ya? Porque tiene niveles de tolerancia más altos, pero nacen pocos individuos, ¿ya? Está al revés esa denotación, donde dice especie euroica, realmente debería decir especie estenoica, y donde dice especie estenoica, debería decir especie euroica. Se equivocaron en la gráfica. ¿Me están siguiendo, no? Chiquillos. Aquí tenemos lo mismo, una gráfica donde tengo la densidad de la población que va aumentando hacia arriba y acá el tiempo. Entonces, esta sería la especie estenoica, que tiene muchos individuos que nacen, pero mueren muchos individuos al principio y solo muy pocos se alcanzan a desarrollar. Nuevamente nacen mucho, mueren mucho, nacen muchos, mueren mucho, porque no hay un cuidado por parte de la madre, ¿cierto?, de estos individuos. En cambio, la especie eh, euroica, vemos que nacen muchos, perdón, nacen muy pocos, ¿cierto?, pero alcanzan la adultez, la mayoría, y se mantiene esa proporción, ¿ya? Nacen pocos, ¿cierto?, pero en el estado de adultez se mantiene más o menos constante la población. En cambio aquí en la especie R estratega o estenoica nacen muchos y mueren muchos. Nacen muchos, pero mueren muchos. Son pocos los que alcanzan la adultez. Aquí nacen pocos, ¿cierto? Pero muchos alcanzan la adultez. Eso es lo que está tratando de mostrar este gráfico. Aquí tenemos un ejemplo de una especie K estratega, ¿cierto?, que sería el elefante. Las crías de elefante no son muchas, nace una nomás, ¿cierto? Y tiene la gestación más larga, ¿cierto?, de los mamíferos. No me recuerdo bien si eran 15 meses, parece que eran 15 meses de gestación. Pero la mamá, incluso la comunidad, se preocupa de la comunidad, me refiero a la población, al grupo de elefantes, se preocupan de criarlos juntos. Incluso otras mamás se encargan, como toda la familia, criando y ayudando. En cambio, en la mariposa monarca es R estratega, vale decir, nacen muchos, pero no todos llegan a la adultez, ¿cierto? Y vemos un ejemplo de cómo han roto los capullos, ¿cierto? Y han nacido muchas mariposas. Fíjense todos los capullos que están colgando en esa zona. Pero no todos van a llegar a reproducirse y a tener crías. No llegan al estado de adultez necesario para mantener, ¿cierto?, eh, la misma cantidad de los que nacen. Ahí tenemos el mismo ejemplo, ¿cierto? La misma gráfica. Abajo tenemos el elemento que estamos midiendo, que puede ser temperatura, pH, salinidad, puede ser distribución en el planeta. Acá la población, ¿cierto?, que va creciendo hacia arriba. Entonces la zona del medio es la zona de mayores números, donde se concentra el mayor número de individuos. ¿Ya? Ese es el intervalo óptimo, que de acuerdo a la materia que vimos para la segunda prueba, sería el nicho efectivo, En cambio, el nicho fundamental es desde acá, desde donde existen los individuos, hasta donde existen acá, para este otro lado. Entonces el nicho fundamental sería todo esto. Pero el nicho efectivo es esta zona nomás. ¿Ya? O sea, aquí la población va creciendo hacia arriba y acá
tenemos el factor ecológico, que puede ser temperatura, tamaño del alimento, tipo de alimento, altura geográfica, etc. La parte A es la zona de intolerancia. No encontramos esa especie en particular. Acuérdense que esta gráfica es para una especie en particular. La letra B es la zona de tensión fisiológica. Aquí encontramos población, pero poca. Y esta es la zona de mayor adaptabilidad, ¿ya? Baja población, porque es la zona de tensión fisiológica, y aquí no se encuentra la especie. Acuérdense que esta gráfica es para una especie en particular y para un factor ecológico en particular. Se pueden hacer cada una de estas gráficas de acuerdo a todos los factores ecológicos que influyen sobre que esté en buen estado o en mal estado la especie. Lo mismo, estado óptimo sería donde está la letra C, el área bajo la curva. En el lado B, podríamos decir que tolerante a esos puntos, pero hay poca población, como pueden ver ahí. Hay poca población, ¿cierto? Hay poca población, pero existen, toleran algunos individuos de esta especie en particular, toleran esos límites. Y en la parte A no hay individuos en esa zona. Bajo ese mínimo de factor ecológico o ese máximo de factor ecológico que estamos viendo acá, que no está especificado, no existen. Por eso dice ausencia de la especie. Rara vez se encuentra en el lado B. Y C óptimo. Y C óptimo, ¿cierto? Pienso un poquito, esta porquería se me quedó pegada. Esta parte me faltó. En el esquema se observa que el número de especies crece cuando el factor ecológico es favorable y decrece cuando este se torna desfavorable. Eso es lo que vimos en la campana de Gauss. Es decir, que el número de especies en ambos extremos es escaso, ¿cierto? Y para subsistir deben desarrollar, bueno, aquí dice, deben desarrollar adaptaciones especiales. En estos extremos se encuentran los organismos extremófilos, ¿ya? Donde encontramos especies en los extremos de la campana de Gauss, decimos que esos individuos son extremófilos, extremófilos. Existen bacterias extremófilas que pueden vivir a un pH alto y a temperatura alta, ¿ya? Por ejemplo, esa especie es la que se utiliza para la biolixiviación con la especie llamada Thiobacillus ferrooxidans. Thiobacillus ferrooxidans es una bacteria extremófila porque vive en un ambiente ácido y a temperaturas altas. Ahí vemos un ejemplo de cómo el poroto verde, ¿cierto? Que ven ahí ustedes, puede crecer muy bien en ese rango, ¿cierto? De factor ecológico, que en este caso es la temperatura. O sea, entre los 18 y los 28 grados es su óptimo. Puede crecer muy bien. Pasado los 30 grados, ya se empieza a secar la planta. Bajo los, qué sé yo, 15 grados, no crece la planta. No crece la planta. Son muy pocas las que crecen. Entonces, ese sería todo este rango sería el nicho fundamental, pero el nicho efectivo sería este margen óptimo. Este margen óptimo sería el nicho efectivo. Entonces el margen de tolerancia va desde los 7 grados, por decir algo, hasta los 38 grados. Pero en estos rangos extremos crecen muy poco porotos verdes. El ritmo de crecimiento es mayor entre los 18 y los 28 grados. Y después de los 40 muere la planta. O bajo los 7 grados muere la planta. En este caso estamos hablando del crecimiento de la planta, ¿ya? Pero estamos ocupando el mismo concepto de la campana de Gauss y de la tolerancia del factor ecológico
que en este caso es la temperatura. Esos son los llamados factores limitantes, ¿ya? Este caballero los descubrió en el año 1840, y definió una ley que se llama la ley del mínimo. El crecimiento de los vegetales está determinado por el elemento cuya concentración es inferior a un valor mínimo por debajo del cual aquel se detiene. Sabemos que los vegetales necesitan minerales para vivir, ¿cierto?, en el suelo. Él descubrió la ley del mínimo bajo el cual un nutriente específico, como puede ser el potasio o el fósforo, bajo ese punto simplemente no va a crecer. Bajo una cierta concentración de ese elemento químico no va a crecer. Por eso Liebig le llamó la ley del mínimo, en donde el crecimiento de los vegetales, de las plantas, está determinado por un elemento cuya concentración, si es inferior a un valor mínimo, simplemente la planta no va a crecer, ¿ya? No se va a desarrollar. Ahí está expresado con un dibujo, la ley del mínimo, ¿ya? Que nos ayuda a entenderlo. Cada uno de estos palitos, ¿cierto?, de este tonel o tambor, representa un elemento en el suelo. Este podría ser el potasio, por ejemplo, o el fósforo. Entonces, bajo ese nivel, ya no va a crecer la planta. ¿Por qué? Porque este palito que está ahí, que aquí le llaman duelas, cada una de sus maderas se llaman duelas. Cada una de estas maderas se llaman duelas. ¿Hasta dónde voy a poder llenar esto? Hasta la duela que está más baja, ¿cierto? Porque si lleno, va a caer el agua por la duela que está más baja. Entonces esa corresponde al mínimo valor, ¿cierto?, de algún nutriente que no va a permitir que crezcan más plantas. Liebig usó la imagen de un barril, que ahora se llama el barril de Liebig, para explicar su ley, así como la capacidad de un barril con duelas de distinta longitud, que son las tablas que conforman el barril, ¿cierto? Esas son las duelas, está limitada por la más corta. O sea, yo no lo puedo llenar hasta más allá de la más corta, a eso se refiere. El crecimiento de una planta se ve limitado por el nutriente más escaso. El crecimiento de la planta se ve limitado por el nutriente más escaso. Entonces, cada una de esas duelas representa un nutriente en el suelo. ¿Me entendieron lo que expliqué o no, chiquillos? Ahí se ve más claro todavía porque a cada una de las duelas le pusieron un elemento, ¿cierto? En la duela roja tenemos el nitrógeno, en la duela naranja tenemos el fósforo, en la duela celeste tenemos el potasio, en la duela verde el magnesio, en la duela lila o púrpura el calcio, en la duela naranja a la izquierda o naranja más oscura tenemos el azufre, ¿ya? El elemento menos disponible en este caso es el potasio, por lo tanto es lo que va a limitar la producción vegetal, es el punto o el nutriente que va a limitar la producción vegetal, ¿ya? No pueden crecer más de un cierto valor, que en este caso es el volumen de agua que puede captar el barril, ¿cierto? Este es el volumen de agua que puede captar el barril porque esta es la duela más baja. Por lo tanto, yo puedo tirar mucha agua ahí, pero se va a ir. Entonces, este K representa el nutriente con menor concentración en el suelo. No pueden crecer más plantas que lo que sea capaz de alimentar, ¿cierto? O nutrir, más bien dicho, las plantas con esa concentración baja de potasio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahí tenemos otra ley, la ley de la tolerancia, que fue descubierta por Shelford en el año 1913,
definió la ley de la tolerancia. Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales o factores ecológicos que vimos antes, unos límites en los que puede vivir, ¿cierto? Un límite inferior y un límite mayor, que representan los extremos de la campana de Gauss, tanto superiores como inferiores, entre los cuales se sitúa su óptimo ecológico. Él está hablando justamente de la gráfica que vimos antes, ¿ya? Nada más que de eso está hablando. Perdón. Entonces aquí están los límites, ¿cierto? Límite inferior, límite superior. Lo mismo acá, ¿cierto? Límite inferior, perdón, límite inferior, límite superior, pero este es el óptimo. De eso está hablando Shelford. Shelford, entonces, en el año 1913 definió la ley de la tolerancia. Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos límites en los que puede vivir, tanto superiores como inferiores, entre los cuales se sitúa su óptimo ecológico, su óptimo ecológico. Veamos algunos ejemplos prácticos. Tenemos factor limitante, temperatura y disposición de alimento. Fotoperiodo. Del Ecuador a los polos, los animales aumentan su tamaño, ¿cierto? Asemejándose a la forma redonda. Y se reducen todas las áreas que permiten la pérdida de calor. En la medida entonces que hay menor temperatura, los animales tienen orejas, por ejemplo, colas y extremidades más cortas para evitar la pérdida del calor. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el factor limitante en este caso es la temperatura, que normalmente está asociada a la disposición de alimentos, porque donde hay más sol, hay más plantas. Donde hay menos sol, hay menos plantas. Del Ecuador a los polos, los animales aumentan de tamaño, asemejándose a la forma redonda, un ejemplo el oso polar, y se reducen todas las áreas que permiten la pérdida de calor, por ejemplo, las orejas, las colas y extremidades. Así conservan mayor calor, disipan menos calor. En cambio, en las zonas donde hay más calor es al revés. Ya, por ejemplo, los elefantes tienen orejas grandes para disipar calor. Existe un zorro del desierto que tiene orejas grandes también para disipar calor, ¿cierto? Entonces el viento permite que esas orejas grandes lo ayuden a disipar calor, a botar calor, para tener un control mayor, ¿cierto?, de su temperatura corporal. Pero en este caso estamos hablando de lugares fríos. Ahí tenemos un ejemplo, el oso polar y el pingüino, entonces tienden a ser redondeados y con orejas cortas. Ahí están los ejemplos que acabamos de nombrar. En cambio, el zorro del desierto es a la inversa, ¿cierto? Está en zonas muy cálidas, por lo tanto necesita botar calor. Por eso tiene esas orejas tan largas para botar calor. Obviamente esas orejas tan largas no solamente botan calor, sino también lo ayudan a escuchar desde lejos, ¿cierto?, los animales del cual se puede alimentar, que también son escasos porque viven en el desierto. También algunos organismos, cuando las condiciones no están dadas, cuando no son óptimas, pasan a un estado de letargo, donde disminuye su metabolismo, su corazón empieza a latir más lento, eso lo hace consumir menos energía y perder menos calor. Ese letargo o disminución del metabolismo se expresa en no alimentación, no movimiento, no reproducción y no crecimiento. O sea, nada que lo haga perder energía. Algunos sapos en el desierto tienen ese comportamiento. Reptiles, por ejemplo, en la noche, piensen ustedes que son de sangre fría, por lo tanto, tienden a no moverse. Los peces y murciélagos también, ¿ya? En el caso de los murciélagos, durante el día, ellos pasan a ese estado de letargo, y en la noche como que despiertan. También existe una cosa que se llama la diapausa, es el letargo de los insectos. Diapausa es el letargo de los insectos, ¿ya?
Por ejemplo, las moscas ustedes en la noche ven que se duermen pegadas en el techo. Eso sería una diapausa, por ejemplo, de la mosca. El monito del monte tiene este comportamiento, tiene un letargo de disminución del metabolismo. No sé si ustedes saben, pero este monito del monte está en la zona de Valdivia, ¿cierto? En la región de los ríos, región de los lagos, se encuentra en los bosques valdivianos. Es extraño que tengamos este ser vivo nosotros, porque es pariente de los cangurú, ¿ya? Y es el único marsupial, ¿cierto?, que está fuera de Australia, si no mal recuerdo, el único marsupial que está fuera de Australia. La hibernación, ¿qué es lo que es? Los animales entran en el periodo de sueño de manera lenta y aproximadamente cada 3 semanas, y cuando las condiciones ambientales son favorables, los animales se reactivan, orinan, pero no comen. Para salir de este letargo o de este estado lo hacen de manera violenta y rápida. ¿Ya? Esa es la hibernación, por ejemplo, los osos polares. El oso pardo sufre de hibernación, pasa 3, 4 meses, ¿cierto?, escondido. Eh, ¿Por qué? Porque hay menos alimento y si viviera con el metabolismo normal, moriría, ¿cierto? Eso sería la hibernación. Los animales entran en un periodo de sueño de manera lenta y aproximadamente cada 3 semanas, y cuando las condiciones ambientales son favorables, los animales se reactivan, salen a orinar, pero no comen y vuelven nuevamente, algo parecido a lo que hacemos nosotros en la noche, ¿cierto? Para salir de este estado lo hacen de manera violenta o rápida, ¿ya? Como una sacudida rápida de cuerpo y salen. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Todos estos son comportamientos que tienen estos animales, ¿cierto?, para adecuarse a este tema de los factores ecológicos. En el caso del oso pardo estamos hablando de un tema de temperatura, ¿cierto? Estamos hablando de que él hiberna en invierno, ¿ya? Donde hay menor disponibilidad de alimento también. A veces los animales migran o se desplazan de un lugar a otro por lo mismo, para vivir bajo las condiciones que les conviene, para vivir bajo las condiciones óptimas, porque son intolerantes a esos límites, ¿cierto? En este caso estamos hablando de alimentación en particular, de disponibilidad de alimentos. Entonces ellos se desplazan o migran principalmente por la disponibilidad de agua, ¿cierto? Por la disponibilidad de agua. Trófica, dice, en busca de alimentos, por ejemplo, las golondrinas, los quepópodos marinos, los ñus, entre otros. Entonces ellos migran de un lugar donde ya no hay agua, donde hay menos alimento, a una zona donde sí pueden encontrar agua y alimento. Y esto ocurre todos los años. En África, ¿cierto? Cuando comienza la estación seca, van a zonas donde es menos seco y hay más disponibilidad de agua. Pero también existe migración reproductiva, como en el caso de los salmones que les hablaba ayer o anteayer. Otro ejemplo son las ballenas y los sapos. Entonces se mueven de un lugar a otro del planeta, especialmente las ballenas, para reproducirse, para reproducirse. Entonces abajo vemos el ñu migrando en la sabana o las estepas africanas. Entonces eso también es un comportamiento que tienen ciertas especies de migrar para buscar mejores condiciones para la vida, ¿cierto? Porque bajo ciertas condiciones, que en este caso estamos hablando del factor ecológico, la disponibilidad del agua y la sequedad, ¿cierto? Es un factor limitante para que pueda vivir esta población, por lo tanto ellos migran. Fotoperiodo. Vemos cómo hay especies, ¿cierto?, que viven mejor durante el día y otras viven mejor durante la noche. ¿Por qué existe este comportamiento? Así como lo ven los científicos, comportamiento y funcionamiento del cuerpo según la cantidad de luz. Así hay animales diurnos y hay animales nocturnos. Se dice que en el ser humano también existen alondras y búhos, no sé si han escuchado ese término.
Nosotros somos alondras o búhos. Hay personas que no tienen ningún problema con levantarse temprano, pero les da sueño muy temprano también. A las 10, 11 de la noche ya están muertos de sueño. Pero a las 7, 8 de la mañana están como tuna. Eso serían las alondras. Pero existen las personas que son búhos y que les cuesta mucho levantarse en la mañana, les cuesta mucho funcionar en la mañana, pero después de las 7, 8 de la tarde funcionan muy bien y se pueden acostar sin problema 1 o 2 de la mañana. Esos son los búhos, ¿ya? En nuestras familias tenemos alondras y búhos, ¿ya? Y no es un tema de flojera, es un tema de que algunos funcionan mejor durante el día y otros funcionan mejor durante la noche, es así de simple. Entonces, de ahí viene el término, ¿cierto? Ahí vemos abajo un tipo de búho, dice búho, debería ser una H, me imagino, búho magallánico, y abajo tenemos un Liolemus tenus, que es una lagartija esbelta. Yo creo que las han visto porque esta se mueve en la quinta región. Entonces ella busca el día, ¿cierto? Busca el sol porque son de sangre fría. Factor limitante, latitud y altura geográfica. A mayor altura hay menor temperatura. Dependiendo de la latitud, ¿cierto? En la medida que me voy acercando al ecuador, hay mayor temperatura. A medida que me alejo del ecuador, hay menor temperatura. Entonces, el factor limitante en este caso es la latitud y la altura. Y eso influye sobre la temperatura, disposición de agua y tipo de suelo. Fotoperiodo. Los vientos y el relieve influyen sobre la distribución del agua. ¿Se acuerdan cuando veíamos la ladera solana y la ladera sombría? Que básicamente estaban en el mismo lugar, la misma latitud y la misma, bajo las mismas coordenadas de ubicación, pero una estaba al otro lado de una quebrada y otra al otro lado de la quebrada. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un cajón o en una quebrada, como por ejemplo la quebrada o el cajón del Marga Marga, cuando uno va subiendo, ¿cierto?, de Viña hacia Villa Alemana, por el troncal sur, uno se da cuenta que básicamente hay dos, eh, ¿cómo se dice? Dos laderas, ¿cierto? Una ladera solana, que es la ladera que está mirando hacia el sur, perdón, la ladera sombría está mirando hacia el sur, la ladera sombría está mirando hacia el sur y tiene más humedad, recibe menos sol, por lo tanto tiene más vegetación. En cambio, la ladera que está mirando hacia el norte, en la misma ubicación, la ladera que está mirando hacia el norte, tiene más exposición al sol, más exposición al viento, por lo tanto es más seca. Por eso dice, los vientos y el relieve influyen sobre la distribución del agua en la ladera de una montaña. El aire húmedo asciende, se enfría y llueve en ese lado de la montaña, pero del lado opuesto las lluvias son escasas. ¿Ya? De eso estamos hablando. Las formaciones vegetales en una y otra ladera son distintas también, porque unas son más secas y otras son más húmedas. Unas tienen mayor exposición al sol, otras tienen menor exposición al sol. Por eso dice, las formaciones vegetales en una y otra ladera son muy diferentes. Y estas a su vez condicionan, ¿cierto?, la fauna que puede haber en esa zona. ¿Dudas, preguntas de lo que estamos hablando, chiquillos? ¿Alguna acotación que quieran hacer? Ahí está lo que les hablaba recién. Esta es la ladera solana, esta es la ladera sombría o umbría. Esta zona sería la zona de Barlovento, donde llueve más y está más expuesta a la lluvia. Y esta es la ladera Sotavento, donde pasan las nubes, pero ya están descargadas prácticamente. ¿Ya? La zona de Barlovento y la zona de Sotavento. La zona de Barlovento, Sotavento. La zona solana, la zona umbría. Efectos del relieve en el clima y en la vegetación, según las horas del día, según las horas de sol recibidas durante el día, ¿cierto? Según las horas de sol recibidas durante el día, según la dirección habitual del viento, según la dirección habitual del viento. Aquí vemos que el viento viene hacia acá, ¿cierto? Y después pasa.
viene hacia acá y después pasa. Ya chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá ya. Lamento mucho que no participen en la clase porque se vuelve muy aburrida la idea que estuvieras solo. Entonces acuérdense que mañana voy a tomar una prueba para los que no pudieron dar la prueba por ese motivo. Mañana miércoles, ¿cierto? Se va a tomar una prueba a las 7 de la tarde para los que por ese motivo no dieron la primera prueba parcial, de los dos paralelos. Mañana a las 7 de la tarde por el aula. Nos estamos viendo.